La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Santuario celestial, diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas católicos y evangélicos. Os saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, escuche bien esto, porque Él y solo Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No me refiero a Jesús de Nazaret, al que nació de María por obra de Dios Padre y del Espíritu Santo. No les estoy saludando en el nombre de Ezequiel Atascusi, ni tampoco de Jonás Atascusi. Como saludan nuestros hermanos israelitas, trayendo confusión al cristianismo. Ellos no creen en Jesucristo, sin embargo te saludan en el nombre de Jesucristo y te confunden. Y nosotros saludamos en el nombre de Jesucristo y piensan que estamos saludando en el nombre de Jonás o de Ezequiel Atascusi. Por esa razón, mi apreciado hermano, que les saludamos así. Les saludamos en el nombre de aquel que el apóstol Pedro dijo: no hay otro nombre debajo del cielo, no existe otro nombre, ni otro hombre debajo del cielo dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Escuchen, mis amados hermanos israelitas, que se encuentran confundidos y se encuentran embrujados y hechizados
por estos hombres que se dicen ser Cristo. Desde ese momento, prácticamente, ya es un falso, mis apreciados hermanos israelitas, con el respeto que ustedes se merecen. Podemos ser salvos, lo dijo el Señor, solo en el nombre de Jesucristo, según el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. ¿Quién lo dice? Lo dice el apóstol Pedro, el verdadero siervo de Dios. El pueblo de Dios tiene que creer solo lo que dicen los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, el Jesús que nació de María, no me refiero de otro. Tenemos que creer lo que dijo el apóstol Pedro, que no existe debajo del cielo, no hay otro nombre, ni otro hombre tampoco debajo del cielo en quien podemos ser salvos. Así que si por ahí viene alguien y les dice yo soy Cristo, este es un falso, es del demonio, es de Satanás, es del diablo, no es de Dios, no es de Jesús. No, mi apreciado hermano. La voz de la Reforma os saluda en el nombre de aquel que dijo, yo soy el Alfa y la Omega. Esto no dijo Jonás. Señor, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Es que no hay un segundo, no hay un tercero. Jesucristo es el primero y también es el último. Por eso no hay otro nombre debajo del cielo en quien podemos ser salvos. No hay Jonás, no hay Ezequiel, no hay Lisbeth, no hay Sergio Torop, no hay, Señor, tantos otros que han aparecido en el mundo, que se dicen ser Cristo, cumpliendo Mateo 24, Señor, como falsos, versículo 3, versículo 4, versículo 5 y versículo 24. Queremos escucharlos a los israelitas, cómo explican ese texto bíblico. ¿Quién es o a quién se refiere el apóstol Pablo? Si no son ellos, entonces, ¿quiénes son? Ellos tienen que explicar. Aquel que dijo, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Ya no hay más que duda, no hay más que dudar del que vivo y estuve muerto. Y eso es Jesús de Nazaret. El cuerpo que nació, esa carne que nació de María, el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y Ezequiel Atascusi, que dijo que era Dios, que era Jehová, sin embargo murió. ¿Por qué murió? Porque no era Dios, porque no era Jesús, porque no era el Espíritu Santo, porque no era el Mesías, porque no era el Salvador del mundo, porque era más bien un falso, un farsante, un mentiroso, un engañador. Y desde acá lo vamos a seguir repitiendo, porque la salvación de las almas de nuestros hermanos que hoy día confían en este Señor y en Jonás Atascusi se van a perder. Por eso aparece la voz de la Reforma, para poder enderezar los caminos torcidos, Señor, hecho por los pastores, por los líderes religiosos y también, Señor, por estos falsos cristos que ya han hecho su aparición, demostrando que vivimos en el tiempo del fin. Gloria al Señor. Dentro de poco vendrá el verdadero Mesías, Cristo Jesús. Y a no sé dónde se meterán sus caras de Jonás Atascusi,
¿Dónde meterá su cara cuando vea a Jesús, el que fue clavado en la cruz, viniendo en las nubes? ¿Dónde meterá su cara? En el libro de Apocalipsis dice, dirán a las peñas, cubridnos de aquel que está sentado en el trono, tápanos, no le queremos ver. El miedo y el temor, Señor, así lo menciona el libro de Apocalipsis. Eso dice, Señor, por esa razón le saludamos a usted, mi apreciado hermano, en el nombre de aquel que estuvo vivo, pero estuvo muerto, y he aquí que vive por los siglos de los siglos. Amén, gloria al Señor. Aquel que dijo esto, Señor, por los siglos de los siglos, está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, 18, y libro de versículo 11. Mis amados hermanos y hermanas televidentes, les saludamos así para diferenciarnos de los falsos, entre el verdadero Cristo, Jesús de Nazaret, y el falso Cristo, Ezequiel Atascusi y Jonás Atascusi. Porque ellos también te saludan en el nombre de Jesucristo, pero ellos están pensando en su Jonás. Usted está pensando en otra cosa. He ahí la confusión. Estamos en un momento de grandes confusiones. Y a eso la Biblia lo llama Babilonia. Confusión. No sabemos a quién creer verdaderamente. Entonces, Señor, le saludamos así para diferenciarnos del verdadero Mesías, del verdadero Cristo, Jesús de Nazaret, el agua de vida, el pan de vida, la estrella resplandeciente de la mañana, para diferenciarnos de los falsos cristos que han salido por el mundo diciendo, yo soy el Cristo. ¿Cómo cumplen la profecía? El Mesías, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador del mundo. ¿Cómo quieren engañar? Usurpando el nombre del verdadero Cristo. Y te saludamos, Señor, y te saludan ellos en el nombre del falso Cristo, y no en el nombre del Cristo que la voz de la Reforma os saluda. Su Cristo de ellos es Ezequiel Atascusi. Su Cristo de ellos es Jonás Atascusi. Y en ese sentido va dirigido todo saludo, toda prédica, y usted no se da cuenta, mi apreciado hermano, todo saludo, toda prédica va dirigido en ese sentido para confundir a la gente. Cuando usan la palabra Cristo, se refieren a Ezequiel y no se está refiriendo a Cristo que usted está creyendo, que yo creo, que los apóstoles creyeron. Este es otro Cristo, se llama Jonás, ¿no? Por eso dicen, Cristo está en la tierra con otro nombre. ¿Y quién es ese nombre? Jonás. ¿Dónde está eso en la Biblia? Por Dios, predicadores, no disimulen cuando salen a predicar. Respondan al pueblo. Aquí está en tal versículo, tal capítulo, está el nombre de Jonás Atascusi Molina. Amén. Entonces, si está escrito, tenemos que sujetarnos a lo que está escrito. Pero si no está escrito, mi apreciado hermano, solo está basado en tu imaginación. Si tú dices, agarras el texto bíblico que se refiere a Jesús y dices, este se refiere a Jonás, solo está en tu imaginación. Tienes que demostrarme con otro texto bíblico que ese texto bíblico se refiere a Jonás. Solo así te creeré. Porque la Biblia dice que debemos creer solo lo que está escrito, y ni aún debemos de pensar si no está escrito. Y tú estás pensando que eso se refiere a Jonás cuando se refiere a Jesucristo. Como el caso de Jonás, de la señal que habla del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en la ballena. No,
Y Jesús dijo que así esa es la señal que iba a estar el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches. Se refiere a Jesucristo. Por Dios, ¿dónde está tu entendimiento? Estás embrujado, estás hechizado, mi hermano, despierta. Despierta, mi querido hermano israelita. Cuando usan la palabra Cristo, se refieren a Ezequiel Atacusi, a este señor. Aquí está. Te voy a mostrar. Cuando dicen Cristo, se refieren a este señor. Se llama Ezequiel Atacusi. Pero su nombre es verdaderamente Paulino. No es Ezequiel, sino que se han acomodado al versículo del profeta Ezequiel y se han puesto Ezequiel. Se han acomodado. Ahí está. Su nombre es Paulino. Fue adventista, expulsado de la iglesia adventista y se metió a la iglesia. Ojo, este no es la que funda los israelitas del Nuevo Pacto Universal, por si acaso. El que funda la iglesia de los israelitas del Nuevo Pacto Universal es un tal Loge, que su iglesia está en Barrios Altos, en el Hotel Barbones, Girón Ancash, al frente. Ahí adentro, ahí está la iglesia del señor Loge. Expulsado de la iglesia adventista, se fue ahí, porque ahí también guardan sábado. Y este hombre era un hombre pues bien metido, eso sí, era bien carismático, era bien activo y llegó a ser la mano derecha de Loge. Pero este señor comenzó a enseñar que se debe hacer los sacrificios, que debemos tener pelo largo, que debemos hacer los holocaustos. Entonces este tal Loge tuvo problema con Ezequiel Atacusi y también lo expulsó de la iglesia de los israelitas del Nuevo Pacto Universal. Y él forma otra denominación con el mismo nombre que lo que tenemos ahora. Luego se divide uno que se llaman los del planeta, que está en la avenida Argentina, ¿no? De la plaza del Jirón de la Unión, perdón, de la Plaza Unión, abajo en el planeta. Ahí están, señor, la otra parte de los israelitas que se dividieron. Y la otra parte que se llamaban los jacobitas. Y ahora entiendo por qué le decían jacobitas a estos señores. Porque este señor, que se llama Ezequiel, y que Dios le cambió el nombre a Job por su lucha con el ángel y porque venció, el ángel le dijo, ya no te vas a llamar Job, te vas a llamar Israel. ¿Ya? Ahora resulta que Job ya no es Israel, sino Ezequiel Atacusi es Israel. Se apropian de nombres de profetas, se apropian. Y ahora ya no es Job el que dice la Biblia, que es Israel, sino que ahora el padre Israel es este señor. Falso, totalmente falso. Despierta, hermano israelita. Te lo digo con todo el corazón. No quiero que cuando venga Cristo, Señor, te ponga a un lado. Yo quiero que te salves. Ahí no te vas a salvar. Ahí no te vas a salvar porque este es un falso. No se cumplió lo que dijo, que al tercer día resucitaría. No se cumplió. Y si no se cumplió es un falso. Cambió los mandamientos de Dios. Borró el primer mandamiento. El segundo mandamiento lo borró. Y quedaban 8 mandamientos. Y el tercer mandamiento lo puso como primero, como segundo y como tercero también. De tal forma que en ese mandamiento hay 3 mandamientos. Señor, esto es lo que ha hecho este hombre. Y encima ha firmado él para demostración, y gracias al Señor que lo haya firmado, para decir, Señor, que eso es de Ezequiel Atacusi. Así que, señor predicador, no utilices el nombre de Dios, que debemos de obedecer los mandamientos de Dios y enseñar los mandamientos de Ezequiel.
O este es Dios, pues, por eso es lo que le dices Dios. Ese es el mandamiento de Ezequiel. Esa tela sucia que ya te he dicho, se ha vuelto sucia por la doctrina falsa que está escrita en ese libro, en esa tela. Esos no son los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en 2 tablas de piedra están escritas en 2 tablas de piedra, en piedra están escritas. Esto está escrito en tela y está colgado, y esa iglesia no es de Dios, es de Baal, porque este es de Baal, este es siervo de Baal, ya tú me entiendes quién es Baal, ¿verdad? Este es siervo de Baal, por eso no se cumplió, cambió los mandamientos de Dios, hizo sacrificio, holocausto, pelo largo y todo eso, y mira acá a su hijo, acá está su hijo, siguiendo la corriente de su padre, cambió, Señor, la oración del Padre Nuestro, siguiendo igual que su padre. Su padre cambió la ley de Dios y cambia la oración de Dios. La Biblia dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, y este Señor lo cambió por esto, escúchenlo. Padre Nuestro, Ezequiel, Jonás, Atascusi, Molina, le puso, total, este es padre ahora. ¿Ve? Se apropian de títulos que no le corresponden. Estos señores están desquiciados, están, Señor, equivocados, están alucinados, están perdidos en el espacio. Necesitan, Señor, un tratamiento psicológico, psiquiátrico. Este señor ha perdido la razón, habla coherencias, porque decir que es padre, decir que es Dios, eso es haber perdido la coherencia, haber perdido la razón. Cualquier hombre natural no puede decirse yo soy Dios, como ocurrió con José Luis de Miranda, el otro anticristo, el otro Cristo, que así como Jonás en el Perú, en Puerto Rico, se llama José Luis de Miranda. Y la prensa lo entrevista a José Luis de Miranda y le dice, ¿tú eres Dios? Y él le dice, sí, yo soy Dios. Y se sonríe. Y se da cuenta el periodista que este es un farsante. Entonces le dice el periodista, si tú eres Dios, entonces yo soy el diablo. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo probarlo? ¿Cómo probar que él es del diablo y que él es de Dios? Así se ha puesto así nomás por decirse. Si tú dices que eres Dios, yo soy del diablo. Y el otro se sonríe. Y no le dice, a ver, pero ¿qué eres del diablo? No le dice. ¿Te das cuenta, mis amados hermanos? Este hombre es del diablo. Este hombre es del diablo. ¿Por qué? Porque ha atentado contra el Padre Nuestro, que está, Señor, escrito en el libro de Mateo. Ahí lo tienes, ahí está. Conócelo, mi apreciado hermano. Por eso tenemos que alertar. No lo tomes a mal, hermano israelita. Un día me vas a dar la razón y va a ser dentro de poco. Un día vas a llorar, vas a lamentarte de no haber hecho caso a la voz de la reforma, lo que te había mencionado. Este es un falso, este es un farsante, es un mentiroso. Señor, estos son como los hechiceros, por eso estás embrujado, estás hechizado, mi apreciado hermano querido. Por esa razón, cuando ellos te utilizan la palabra Cristo, se refiere a Ezequiel Atascusi, a Jonás Atascusi. Cuando usan la palabra Dios, se refiere a Jonás Atascusi. Sí, te voy a mostrar. No es que nosotros hablamos por gusto. Aquí está pues, aquí está. ¿Quién es este? Jonás Atascusi. ¿Qué dice acá arriba? Acá dice Jonás, Dios vivo en la tierra peruana. Ahí está. No estamos diciendo por gusto, estamos diciendo la verdad. Y la verdad es que este hombre, siendo hombre, se dice que es Dios. Y aquí está su publicación. Tú tienes que creer, hermano israelita, esta publicación que está escrito aquí. Jonás Atascusi, el Dios vivo en la tierra peruana. ¿Crees tú eso?
¿crees tú que este hombre es Dios? Increíble. Pero la Biblia decía, y hasta eso se cumple, la Biblia decía que aún a los escogidos va a engañar. Quiere decir entonces que ha logrado engañar. Hasta eso se cumple. Te vuelvo a repetir, hasta eso se cumple. Ahí están los engañados. Eres engañado, mi apreciado hermano israelita. Te digo porque yo quiero que te salves. El único que salve es Cristo, que ya lo vamos a ver más adelante. No, el único que salve es Cristo. No salva este Señor, tampoco salva este Señor. Estos son falsos Cristos. Y atención, hermanos, de los asentamientos humanos, de la ciudad de Pucallpa, de la región Ucayali, de los ríos, del Perú entero y del mundo entero, Señor, han salido y han aparecido los falsos Cristos. Y no solamente son ellos los falsos Cristos. Ellos desgraciadamente han nacido acá en el Perú. Y en el Perú han aparecido. Y es por eso que nos preocupa y es lo que hablamos. Pero hay otros también, no solo son ellos. Otros que están en el Canadá, que están en Puerto Rico, que están en Rusia, que están en el África, que están en el Brasil, que están en Chile, que están en diferentes países del mundo. Y cuando la voz de la Reforma habla de los falsos cristos, se está refiriendo a todos ellos, y no solamente a estos dos que tenemos acá en el Perú. Nos vamos, mi apreciado hermano, a un corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Les decía que estos señores, Ezequiel Atascusi, como Jonás Atascusi, la aparición de estos hombres y otros en el mundo entero, Señor, es cumplimiento de Mateo 24, 3, 4, 5 y 7. Perdón, 24. Esto tienen que explicar los israelitas, pero sin embargo ellos no lo toman, porque lo que hablan Mateo 24, libro de Mateo capítulo 24, versículo 3, versículo 4, versículo 5 y versículo 24, habla sobre la aparición de los falsos cristos. Y ya lo tenemos. Muchos cristos han aparecido por el mundo. En el Perú apareció primero Ezequiel Atascusi, que dijo que iba a morir crucificado por el Papa y al tercer día él iba a resucitar. No se cumplió. Tiene el 100% de su doctrina totalmente falso, totalmente equivocado. Murió y solo su muerte prueba prácticamente que no era el Mesías, que no era Jesucristo, que no era Jehová, que no era Dios. Eso era suficiente, hermano israelita. Pero te comiste la pastilla cuando después de 4 días de muerto le nombran, dicen que le nombran, el espíritu pasó, dicen de Ezequiel a Jonás. Ya te voy a enseñar, mi apreciado hermano israelita, un tema, lo que significa la vida y la muerte. Y ahí vas a aprender que verdaderamente no puede haber eso de 4 días, no puede haber. Y ahí te vas a dar cuenta la falsedad y el engaño que tramaron los dirigentes de la iglesia, los israelitas del nuevo pacto universal. Y que ahora también están divididos. Uno que está en el kilómetro 9 y el otro que está en el kilómetro 15. Unos usan el pelo largo, los otros no usan el pelo largo. Unos no creen que Ezequiel ni Jonás es Dios, ni Jesús, ni nada por el estilo. Pero los del kilómetro 9 sí creen que Jonás es Dios, que Ezequiel Atascusi es Dios y que Jonás es el Salvador de la humanidad. Mi apreciado hermano
televidente. Despreciado hermano israelitas, la voz de la Reforma no tiene enemistad alguna contra nadie. Y no se equivoquen por el nombre, la voz de la Reforma. Y muchos se han confundido que pertenecemos o que somos adventistas porque hay una iglesia que se llama Iglesia Adventista de Reforma. Ellos son de reforma de alimento, reforma de comida. Nosotros no. Nosotros somos de reforma de doctrina. Nosotros tenemos que cuidar la doctrina porque así lo ha establecido Dios. Mi apreciado hermano que me estás escuchando, nosotros no nos metemos en la vida de nadie, pero cuando alguien, sea pastor, reverendo, superintendente, elder, quien sea Jonás, sea Ezequiel, sea quien sea, que tomando la Biblia comiencen a enseñar lo que Dios nos dijo, entonces sí, tenemos que levantar nuestra voz y ustedes lo van a escuchar. Y todo lo que habla la voz de la Reforma dentro de poco se va a cumplir. Ya lo verás, mi apreciado hermano. Todo es cuestión de tiempo. La iglesia de los israelitas es totalmente falso, porque tienen una ley falsa, que es la ley de Ezequiel Atascusi. Por eso él firma. ¿No te das cuenta, hermano israelita? ¿No te das cuenta que compara Éxodo 20 y esa tela que está en el templo de Baal? Compáralo y te vas a dar cuenta que hay una diferencia grande. Y te vas a dar cuenta que abajo de esa tela firma Ezequiel Atascusi y Jonás Atascusi. Imagínate, eso quiere decir que esas escrituras que están ahí, él los ha hecho, los ha firmado, los ha puesto, los ha colocado a su antojo, ha quitado, ha puesto, ha hecho lo que él ha querido con la ley de Dios. Igual que la Santa Iglesia Católica Romana, ¿no? Igualito, son dos iglesias que han tirado por tierra la ley de Dios. La voz de la Reforma, mi apreciado hermano, no tiene enemistad contra nadie. Nuestro deseo es de nutrir tu mente con el conocimiento de la verdad y encaminarlo a la verdadera doctrina, porque estos señores son falsos. Estos señores son falsos. Estos señores son falsos. Por eso la voz de la Reforma tiene una gran responsabilidad, Señor, de mencionarles la falsedad. Este señor es falso. Ahí lo tienes. Ahí está, mi apreciado hermano. No lo miento. Usted dentro de poco se va a dar cuenta, se dará cuenta. Quizás será ya demasiado tarde. Es cuestión de tiempo, nada más. Pero te estamos advirtiendo desde antes. La voz de la Reforma no tiene enemistad alguna contra nadie. Nuestro deseo es nutrir su mente con el conocimiento de la verdad y encaminarlo a la verdadera doctrina. Mírame, a la verdadera doctrina, para que acepten al verdadero Dios y así de esa manera puedan ser salvos, mis amados hermanos. Este señor, miren lo que dice acá. Yo te voy a mostrar ahora, mi apreciado hermano, lo que dice este señor. Miren, Jonás Atascusi. ¿Qué dice Jonás Atascusi? Ahí está, Jonás Atascusi. ¿Qué dice Jonás Atascusi? Dice lo siguiente. Dice Ezequiel Atascusi Molina, Dios vivo en la tierra. Él es Dios, ya se consideró Dios. Él es el único soberano. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Ya no es Cristo ahora. Ya no es Jesús el que nació en Belén de Judea. Ya no es Él. Ahora es Jonás Atascusi. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, mi apreciado hermano? ¿Cómo han cambiado las cosas? Por eso este señor es falso. Se considera Dios
y se ha puesto títulos que no le corresponden. Ahora, mi apreciado hermano querido, el programa de la Voz de la Reforma es un programa de exhortación, y esto quiero que conozcas, mi apreciado hermano. Esto quiero que sepas. Metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, pare de sufrir. No, nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando, mi apreciado hermano. Parece que hay alguna interrupción. Vamos a ir a un corte comercial, a ver. La Voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles, Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastor en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha. Muy bien, mis amados hermanos queridos. Estamos volviendo después de esta falla mecánica del canal. Pero, Señor, qué barbaridad con este señor Jonás Atascusi. Es increíble, hermano israelita, por favor. Asienta cabeza, hermano israelita. Dice aquí majestad, según Hebreos 8.1, le pertenece a Dios. Ezequiel, Jonás Atascusi, Dios vivo en la tierra. Ahí está. Dios vivo en la tierra. Ahí está. Jonás Atascusi. Dios vivo en la tierra. Pero lo sorprendente es lo siguiente. Dice, Él es el único soberano. O sea, ya Jehová Dios quedó a un lado. Jesucristo quedó a un lado. Jesús quedó a un lado. Ahora es Ezequiel, ahora es Jonás. Ahora es el brasileño, ahora es el puertorriqueño, ahora es el africano, el chileno. Ahora son ellos, los Cristos. Por eso, mi apreciado hermano, asienta cabeza, hermano israelita. Y él dice, Él es el único soberano. ¿Quién es el Rey de reyes y Señor de señores? No lo decimos nosotros, lo dice Él mismo. Así que para ti, hermano israelita, Él es Dios, Él es tu Salvador, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es para ti. Aquí está. Ha cambiado la oración del Padre Nuestro. Y miren, aquí tenemos nosotros a Jonás Atascusi Molina. ¿Y qué es lo que ha enseñado? Ha enseñado, dice, cómo se debe saludar. Cuando van a hacer la obra por allá, se debe saludar así. Así se debe saludar. La paz y la gracia de nuestro Elohim, Jonás sea con todos vosotros. De nuevo, la paz y la gracia, esto ha enseñado Jonás, para que los hermanos saluden así. La paz y la gracia de nuestro Elohim, Jonás, sea con todos vosotros. Ahí está. Mal redactado, por supuesto. Es que estos señores no conocen Elohim. ¿Quién es Elohim? Elohim es uno de los nombres que se conocía o se puso en la antigüedad. Elohim. Porque Dios no tiene nombre. Se le llama Yahvé, se le llama Jehová, se le llama Elohim,
porque esos nombres tienen significado de un ser, de una existencia, de un ser poderoso, pero estas palabras no agarran todo lo que es Dios. Y Elohim era un nombre. Prácticamente al decir acá Elohim, está diciendo un nombre de Dios. Y aquí encontramos dos nombres, Elohim, Jonás. Dos nombres. Deberían de poner en todo caso Dios, Jonás. Acá hay dos nombres, Jonás, Elohim, Jonás. Y no solamente con esos nombres se conoció, sino también con estos nombres, Yahvé, Adonai, Eload, Elohim, Jehová, Yeshiná. Esos son los nombres que se le conoce al verdadero Dios. Y uno de ellos lo ha tomado, pero no es pues, Dios no tiene ese nombre, sino que así se le conocía. La Voz de la Reforma, mi apreciado hermano, es un programa, o sea, este programa es un programa de exhortación, así que no te sorprenda, que no te sientas herido, no te sientas de repente avergonzado o de repente resentido, porque la Voz de la Reforma viene con un mensaje poderoso, Señor, de exhortación, de reprensión y de amonestación, por los motivos expuestos todos los días. El programa de la Voz de la Reforma es un programa para enderezar los caminos torcidos, toda enseñanza, Señor, falsa, enseñada en la cristiandad que lleva al creyente a la perdición. La enseñanza de estos señores llevan a la perdición, no llevan a la salvación, llevan a la perdición, y dentro de poco usted me va a dar la razón, pero ya estará usted perdido, mi apreciado hermano. Usted tiene que salir de esa iglesia antes que termine el tiempo de gracia. Y todos nuestros hermanos que están en los metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, Padre Sufrir, Dios es Amor, Alianza Cristiana y Misionera, XXX, etcétera, etcétera, Señor, tienen que salir de su iglesia para que se forme la iglesia verdadera que te habla en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Esa es la iglesia verdadera que un día te voy a tener que explicar. El programa de la Voz de la Reforma es un programa para enderezar, para corregir, por eso viene aquí, para enderezar y corregir, enmendar toda doctrina torcida, toda enseñanza falsa, enseñada en la cristiandad, que lleva al creyente a la perdición y no a la salvación, como lo aseguran los líderes religiosos. Vivimos en un tiempo de mucho engaño, y no solo en lo político, sino también en lo religioso. Y cada vez que ocurrió esto en la historia de la iglesia, Dios levantó sus siervos. Gloria a Dios, mi hermano. Dios levantó a sus siervos para realizar una reforma. Y, Señor, y predicaron con autoridad. Usaron palabras fuertes. Los reformadores siempre han sido duros con sus palabras en toda la historia de la iglesia, como lo está haciendo ahora la Voz de la Reforma, como lo fue en los tiempos de Isaías, como lo fue en los tiempos de Nehemías. Tienes que leer su historia de ellos. Ezequiel, Jeremías, Juan el Bautista, Jesucristo, los apóstoles, y más tarde el tiempo de la Reforma protestante, con Juan Jos, con Pedro Baldo, con Martín Lutero, con los valdenses, los albigenses, los hugonotes, los cuales fueron perseguidos. ¿Por qué fueron perseguidos? ¿Porque les hablaron de amor? ¿O porque los corrigieron y los reprendieron? ¿Porque los exhortaron por sus falsas doctrinas? Por eso estos señores fueron, Señor, perseguidos, atrapados, torturados,
Señor, ahorcados, quemados vivos, por nada menos, por otros religiosos. Siempre fue así. Y así va a ser también ahora. Los mismos religiosos. ¿Quién hizo esto? La Santa Iglesia Católica Romana. Tienes que estudiar un poco de historia israelita, conocer la historia de la iglesia metodista, bautista, pentecostal, y conocer verdaderamente con quién se ha unido tu iglesia, con quién se ha mezclado, se ha unido, han hecho alianza, ya están unidos, ya te he mostrado. Se viene entonces el reinado mundial en donde el rey va a ser el Papa de Roma, y no como el pastor te dijo que va a ser un judío. Ya lo vas a ver, mi hermano. Cuando tú veas esto, entonces debes de ya no dudar, salir de tu iglesia, abandonar tu iglesia. ¿Y a dónde vas a ir? No hay otra iglesia, la Reforma. Lo único que por ellos conociste es esta verdad, con estas palabras de exhortación y de reprensión que viene de lo alto, la Santa Iglesia Católica, porque tenían y decían la verdad. ¿Por qué los mató? Porque tenían la verdad. Y no solo lo tenían la verdad, sino que, Señor, decían la verdad, predicaban la verdad, enseñaban la verdad, sin importarles sus propias vidas. En todas las reformas siempre se usaron palabras duras, como se va a usar ahora y como se está utilizando, para realidades duras. Esto es lo que hace el amor. No solamente se debe hablar del amor, como hablan las iglesias, de la unidad, del perdón de unos a otros, cuando vemos un cristianismo sumido, caído en la apostasía. Yo no puedo hablar sobre eso que ustedes dicen que debo de hablar. Cuando veo un pueblo sumido en apostasía, un pueblo explotado por los mismos cristianos, tengo que levantar mi voz así como lo hago para decirles la verdad, lo que está escrito. Por eso se escribió lo siguiente. Libro de Romanos, capítulo 11, versículo 22, nos dice de la siguiente manera. Libro de Romanos, capítulo 11, versículo 22. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Gloria al Señor. Una cosa es leer y otra cosa es saber leer. Bien claro menciona 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ¿para quiénes? Ciertamente para los que cayeron. Amén. Y han caído en apostasía. Y se tiene que hablar Amén. con autoridad, con severidad, con fuerza, Amén. para que de alguna manera puedan arrepentirse, Señor, y volver al camino que se han separado de Cristo, al camino verdadero. Por eso la voz de la Reforma habla como habla, y vas a ver cómo hablaron todos aquellos que hicieron las grandes reformas, cómo hablaron. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando nuevamente. Estamos viendo la falsedad de un cristianismo en la cual nos ha tocado vivir. Falsas iglesias, falsas doctrinas, falsos pastores y ahora la aparición de los falsos cristos, según el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3, 4 al 5. Y también el verso 24.
mis amados hermanos, la voz de la Reforma tiene la gran responsabilidad de hacerles llegar una reprensión de parte de Dios por la apostasía reinante en estas congregaciones. Hay huainos en las iglesias, hay cumbia, hay salsa, hay perreo, hay pintura, hay pastoras, hay rechazo a la ley de Dios. Estoy diciendo la ley de Dios, no estoy diciendo la ley de Ezequiel Atascusi. La ley de Dios es la ley que Dios le dio a Moisés en 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La ley de Ezequiel está en esa tela sucia, manchada por los aumentos que él ha hecho en su templo que se llama Baal. Ahí está. Compara Éxodo 20, la ley que Dios le dio a Moisés, con la ley que Dios o Ezequiel escribió. Esta es su ley. Aquí está. Pone las 2 tablas, pero el contenido no es las 2 tablas. Esto ya lo hemos visto y lo hemos roto porque no es la verdad. Este libro no refleja la verdad. La ley de Dios es eterna y perfecta. No se puede añadir, está escrito por Dios mismo. Si hay algún documento que Dios mismo escribió y que fue dado de entre los hombres, que fue dado por Dios mismo, eso es la ley de Dios. No existe otro documento escrito por Dios mismo. Escribieron los profetas, los apóstoles, pero un documento escrito por Dios mismo solamente son las tablas de la ley dadas por Dios, escritas en 2 tablas dado a Moisés. Moisés lo rompió. No solo una vez lo dio, porque Moisés lo rompió al ver a su pueblo corrompido, el pueblo de Israel. Pero Dios le dijo de nuevo a Moisés: anda y lábrate 2 tablas de piedra y sube al monte, que yo mismo los escribiré. Y Dios volvió a escribir las mismas palabras que estaban en la primera tabla que Moisés los rompió. ¿Por qué no confió en Moisés? Resulta que ahora este hombre, han pasado cuántos años, cuántos milenios, y en el año 1950 al 60, aparece que la verdadera ley es esto. Y la ley que Dios le dio estaba mal, le faltaba, estaba mal. Dios se equivocó y hay que arreglarlo, hay que modificarlo. Y esta es la ley modificada. Esta ley no tiene ningún valor. Esta ley no debes de cumplir. Lo que tienes que cumplir son la ley de Dios, no de este Dios falso. Ahí está, mi apreciado hermano. Dios dio el sábado. El sábado lo dio para toda la humanidad. Y no solo el sábado, sino los 10 mandamientos. Se adapta para toda la humanidad. El no robar es solo para los judíos. El no hurtar es solo para los judíos. El no fornicar es solo para los judíos. El no adulterar es solo para los judíos. No tener dioses ajenos es solo para los judíos. No tener imágenes es solo para los... Es una ley universal. Dios le dio a Moisés y a Adán desde el comienzo el 7º día para que sea guardado. La ley de Dios no es exclusivo de una nación ni de un determinado tiempo, que si bien es cierto se lo dio al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué se lo dio? Porque era su pueblo. ¿Acaso no es justo que le dé a su pueblo para que sea una luz en el mundo? Eso era así, pero no era para que solo para ellos. Eso es lo que entienden nuestros hermanos dominicales. Y vuelvo a repetir, ¿no robar es solo para los judíos? ¿Acaso no también se adapta para los gentiles? ¿El no adulterar es solo para los judíos?
Todo, no hay ningún mandamiento de la ley de Dios que está mal. Lo que está mal es lo que Ezequiel Atascusi ha hecho. Esto está mal. Ha anulado 2 mandamientos y ha puesto lo de Mateo capítulo 22, verso 34 al 40. Eso es lo que ha hecho. Y ha añadido otras cosas más, escrito por supuesto por los profetas. Pero eso no le dio Dios, eso Él lo agregó. Y eso no es la ley original. La ley original que le dio Dios a Moisés fueron las 2 tablas de otro original que está en el cielo y que un día lo vamos a ver. Mis amados hermanos, ¿acaso no es verdad que Jonás se considera Dios? ¿Acaso no es verdad que Jonás se considera ser el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y aquí está, no lo digo yo, aquí está. Por favor, aquí dice, volvió, acá, volvió mi rey Ezequiel Jonás. No lo digo yo, lo dicen los mismos israelitas. No estamos hablando lo que no es cierto, estamos hablando lo que es cierto. ¿Acaso no te he mostrado el otro video, la otra lámina, en donde dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y es el único soberano? ¿Qué está pasando en el cristianismo? Hombres que están usurpando el título que le corresponde a Dios. Aquí está. Este no es mi rey. No sé si será tu rey tuyo o tu rey tuyo, hermano israelita, pero no debería de ser. Este no es rey de nadie. Este no es rey de nadie. Así como me escuchas, este es un falso Cristo. Amén. No es mi rey. Mi rey es Cristo. Amén. Jesucristo, el que nació de María, el que nació en Belén de Judea, el que murió en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Él es mi rey. Amén, sí, Señor. Y no este señor. ¿Te das cuenta que no estamos hablando en el vacío? Sino que ese es el tono de la voz de la Reforma. Romanos 11:22 te hemos leído. Y dice, mirad pues la bondad y la severidad. Mira pues la bondad y la severidad. No solo vas a hablar de la bondad, también tienes que hablar de la severidad. Amén. Pero la severidad, ¿para quiénes? Para los que cayeron. Por eso estoy hablando. Por eso estoy hablando para los que cayeron. Amén. Gloria a Dios. Han caído en apostasía y en una explotación religiosa. Muchos se ha hecho comercio de la palabra de Dios. Muchos han ganado dinero con la palabra de Dios. La casa de Dios se ha convertido en un comercio, en donde el gerente es el pastor, en donde la casa comercial es un centro de comercio, en donde la iglesia es un centro comercial, en donde, Señor, el hermano, el afiliado, el que se bautiza, es un cliente. Y no solamente te piden el diezmo, te piden la ofrenda, te piden, Señor, te piden Primicias. las primicias, te piden los blancos, te piden el diezmo del 13º sábado, te piden un montón de cosas que no está escrito en esta Biblia. Lo que tenemos que volver es a esta Biblia. Y esa es la reforma. La reforma es volver a la época apostólica. Amén. Mi apreciado hermano. El sábado es para toda la humanidad. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia, eso tenemos que obedecer. No es agregadura. Lo vamos a dar lectura, gloria al Señor. Amén. Génesis 2 del 1 al 3. La palabra escrita dice así. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Y el 7º día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Ahí lo tienes. Y lo apartó, lo separó, lo hizo distinto de los otros días de la semana. Él reposó y solo el hecho de que haber reposado él ya era un motivo para que se diferencie de los otros días de la semana. Pero no solo reposó, sino que también lo bendijo y lo santificó. Son 3 cosas que hizo con el sábado. Por eso Dios reconoce que el sábado es su día bendito. Dios le llama así. En el libro de Isaías capítulo 58 lo dice así.
su día bendito. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Isaías 58:13. La palabra escrita dice así: si retrajeres del día de reposo sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová. Ahí Amén. está. Dios solo nos ha regalado un día santo, un día bendito, un día santo, santificado. No nos ha regalado 2 días. La Biblia no habla del domingo. No hay domingo, mis amados hermanos evangélicos. No existe. Que si resucitó el día domingo, por supuesto que sí. Eso sí resucitó. Pero ustedes agregan, eso quiere decir que se debe guardar el domingo. Eso ya no existe. Que resucitó el día domingo, por supuesto que sí. Y el sábado descansó. El sábado reposó. Y el domingo en la madrugada se levantó para seguir con la obra salvadora de Cristo. Ahí está. Y en la tierra nueva y en el cielo nuevo se va a seguir guardando el sábado. ¿Quiénes? ¿Los judíos? Todos los que nos salvamos, todos los que logramos tener esa esperanza de la salvación. Lo damos lectura, Isaías 66, en la tierra nueva y el cielo nuevo, que ya se viene dentro de poco. Por eso ya han aparecido los falsos cristos, que ahorita lo estoy rompiendo a uno de ellos. Amén. A uno de ellos, porque son falsos. Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo sábado, en día de reposo sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Amén. Ahí lo tienes, mi hermano. Quiere decir que antes, cuando Dios puso el día sábado, lo apartó del resto de los días de la semana. Es diferente a los otros días de la semana, es distinto. El séptimo es santo, bendecido. Luego venimos ya nosotros, donde se guarda el domingo. Lo han cambiado. Pero en la tierra nueva y en el cielo nuevo se va a seguir guardando. Se lo dio para que todos guarden el día sábado en la creación, y en la tierra nueva será también para todos. Ahí no entran dominicales. Así que, mi hermano querido, tienes que salirte de tu iglesia, porque estás en la apostasía, así como los israelitas, estoy hablando ahorita. Amén. Igualito, tienen que salir, tienen que abandonar, tienen que salir de esa iglesia, porque tienen falsas doctrinas, mis amados hermanos. Los israelitas de la misma manera, con sus guainos, todas sus alabanzas son guainos, y todos están dirigidos a Ezequiel Atascusi o a Jonás Atascusi. Y ahí están los documentos, no estamos hablando por gusto. Aquí está otro documento que te lo voy a mostrar. A ver, por favor, aquí está. ¿Qué dice aquí? Acá dice Ezequiel y Jonás, uno es su nombre, Jonás. Ezequiel y Jonás, uno es su nombre, Jonás. ¿Qué es esto, pues, mi hermano? ¿Vas a creer esta barbaridad de mentira, donde ha cambiado el Padre Nuestro? En el libro de Romanos capítulo 11, verso 22 hemos leído: mira pues la bondad y la severidad. Señor, ¿qué cosa quiere decir la severidad? ¿Qué cosa quiere decir severidad? Severidad quiere decir que Dios es estricto, que Dios es exigente, es riguroso. Como dice su mandamiento, Él es celoso hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Él es celoso. Celoso cuando se adora y se tiene doctrinas y creencias de Baal y no del verdadero Dios. Todas las iglesias están caídas en apostasía. Y desde este canal los estamos diciendo, tienen que salir de sus iglesias. La única manera de salvarse, porque ahí no se salvan por sus falsas doctrinas, van a tener que abandonar su iglesia. De lo contrario se perderán. No hay salvación en esas iglesias. Escúchame lo que te digo. Ya lo vas a ver dentro de poco tiempo. Y ahí nos vamos a ver la cara, mi apreciado hermano.
ahí nos vamos a ver la cara. Entonces Dios manda mensajeros en la amonestación para, Señor, para la reprensión, para la exhortación, mediante sus siervos, cada vez que la iglesia cae en apostasía, así como está ahora. No importa no importa que se hable lo que sea de él, o sea, de nosotros, no interesa. El diablo trata de que no salga la verdad al pueblo y se desenmascare la mentira, ¿no? Y se trata de sacar diferentes argumentos. Se puede usar palabras fuertes y severas en la prédica, así como estamos viendo. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a verlo. Vamos a ver. Jesús usó palabras fuertes, duras, severas, serios, estrictos contra los judíos porque estaban en apostasía. Ahí hay que utilizar eso. Y estaban en rebelión contra Dios, dirigidos por sus dirigentes, líderes judíos, y adoraban a Baal. En esas circunstancias Jesús usó palabras severas, duras, fuertes. Eso es la demostración del amor de Dios a los perdidos. Antes de que sean destruidos, les manda por medio de sus siervos un mensaje de reprensión, de amonestación, y para que dejen de adorar a Baal y se arrepientan y vuelvan al camino correcto. No hacerlo, no decir nada, estar callado, sería condescendencia. Estar de acuerdo, acomodarse a la apostasía. Si no se dice nada, entonces uno se vuelve condescendencia. Entonces uno está de acuerdo con la apostasía, Señor, y con los falsos cristos que ya hicieron su aparición en el mundo. No solo es Ezequiel Atascusi, no solo es Jonás Atascusi, sino que también hay una cantidad que ya te hemos mostrado sus rostros en su determinado momento. No, hay un mensaje de amonestación que la voz de la Reforma está dando a todos ellos. No solo, Señor, para Ezequiel, no solo para Jonás Atascusi, no solo para ellos, sino para todos aquellos que han aparecido en el mundo entero y que dicen que son Cristo. Los profetas y los apóstoles, los reformadores de la Edad Media, también utilizaron lo mismo. Ahora se repite la historia. Tanto de los siervos que hablan de esa forma y de los que piensan, de los que no son sus siervos, de la manera que hablan. No están de acuerdo con la forma como se habla. Eso también es cumplimiento, como vuelvo a repetir, mis amados hermanos. El que no sabe, el que no entiende, dice que hay que amarnos unos a otros. El que no ama a su hermano es homicida. Se toman ese verso. No, hay que saberlos aplicar. Hermanos católicos, evangélicos, israelitas, ustedes no tienen culpa alguna de encontrarse en una apostasía. La culpa lo tienen, Señor, los líderes religiosos de estas congregaciones. Y es precisamente por amor que viene ahora a ustedes la reprensión, la exhortación y la amonestación para que se arrepientan y vuelvan al verdadero camino y al verdadero Jesús. Jesús predicó con autoridad, con fuerza. Lo hizo cuando tenía que hacer. Y el que dijo amar a tus enemigos, amar a tu hermano, el que no ama a su hermano es homicida, también ha dicho, pero lo que ha dicho lo vamos a ver cuando regresemos después del corte comercial. Gloria al Señor. Nos vamos al corte comercial entonces estamos retornando. Gloria. Mis amados hermanos, estamos retornando. Estamos viendo, mi apreciado hermano, que si se puede usar palabras fuertes, Señor, palabras fuertes y severas, se puede utilizar. ¿Qué dice la Biblia al respecto?
Jesús usó palabras fuertes, duras y severas, serios, estrictos contra los judíos, porque estaban en apostasía. ¿Te acuerdas que en el libro de Romanos 11:22 hemos dicho, pues mira la bondad de Dios y la severidad de Dios? La severidad para los que cayeron. La severidad para los que cayeron. Y los judíos era una iglesia apóstata, era un pueblo apóstata, caído en apostasía. Entonces, Jesús, el que había enseñado a amar a tu enemigo, amar a tu hermano, el que no ama a su hermano es homicida. Miren lo que hace nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios. Mira lo que hace. En el libro de Juan capítulo 2, verso 14, al verso el 15 y el 16. 14, 15 y 16. ¿Qué es lo que nos dice? Y el 17 también, gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Amén. Muy bien, acá está nuestro amado Señor Jesucristo. El que dijo, ama a tu enemigo, ama a tu hermano. El que no ama a su hermano es homicida. Es que tú tienes que saber aplicar los versículos, mi hermano. Ahí está la bondad de Dios y la severidad de Dios. Resulta que el versículo 14 dice, y se fue él al templo, y halló en el templo al que vendían bueyes. No le gustó eso a Jesús. En el templo estaban los que vendían bueyes, los que vendían ovejas, los que vendían palomas y los que tenían cambistas allí sentados. Hoy en día vemos en el templo pintadas las damas, aretes, collares, pintadas las uñas, chorcitos, pantalones, rock, perreos, pastoras, domingo, rechazo a la ley. Señor, Jesús al ver esto se incomodó, se sintió mal. Eso ahora va a aplicar la severidad. Por eso tenemos que nosotros saber cuándo se aplica uno y cuándo se aplica al otro. Lo que pasa es que el diablo no quiere que se aplique lo que se debe aplicar y hace que apliques lo otro para taparlo, su error, su apostasía y su mentira y su daño a la humanidad. El verso 14, al ver esto, el verso 14 y 15, cuando vio todas estas cosas, él se incomodó, no se sintió bien. Y va a decir después el motivo por las cuales él se sintió mal. Se llenó de ira, tuvo cólera. Y dice el versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas. Esto es contrario a lo que había enseñado, de amar a tu enemigo. Hasta ahora la voz de la Reforma no ha hecho un azote de cuerdas al ver al pueblo de Dios sumido en la explotación, sumido en la apostasía. Pero Jesucristo, nuestro modelo, Señor, y haciendo un azote de cuerdas. Si tú tienes esa idea mansalva de decir que no es así lo que se debe predicar con amor, Señor, ¿qué dices de esto? Jesús no sería siervo de Dios. Jesús sería un falso. Miren lo que hizo.
y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué cosa utilizó? La severidad de Dios. Y la misma Biblia más abajo va a decir por qué lo hizo eso. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo. Lo que pasa es que las iglesias, los pastores, han predicado a un Dios sentimental, a un Dios amoroso, que lo es, por supuesto. Él no quiere que nadie se pierda. Es por eso que manda este mensaje de reprensión y exhortación. Eso es lo que hace el amor de Dios, mi apreciado hermano, para que te arrepientas. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó a los mesías, y volcó las mesas. Mi apreciado hermano, si tú tienes un concepto ahora de que no se debe de hablar como la Reforma habla, fuerte, directo, con autoridad, porque tiene la autoridad, Señor, si tú vivieras en los tiempos de Jesús, con esa idea que tienes, hubieras dicho, este no es el Mesías. Porque el Mesías debe ser más tranquilo, más pasivo, más tranquilo, más amoroso. Pero acá no. Si tú hubieras vivido en ese tiempo, hubieras dicho eso. Y si tú tienes esa idea, mi apreciado hermano, no tienes las condiciones para hacer una reforma como lo hizo Jesucristo, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Elías, como lo hizo Lutero, Huele, Jerónimo. Por nuestras venas tiene que correr la sangre de Juan el Bautista. No eres celoso en las cosas de Dios. Si tú tienes esa idea, no estás apto para una reforma tan grande. Señor, si hubieras vivido en la Edad Media, estuvieras en contra de Lutero, de Huele, de Jerónimo y a favor de la Iglesia Católica Romana. Ahora se viene otra persecución. ¿A favor de quién estarás? Ya lo veremos, mi apreciado hermano. El verso 15 dice, y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa del mercado. No hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Y agarró látigo, trenzó látigo y lo sacó a todos. ¿Pero por qué lo hizo eso? El verso 17 te explica. Y los discípulos mismos se quedaron sorprendidos. Y acá lo tienes la respuesta. Verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito. El celo de su casa me consume. El celo, la forma como los judíos habían hecho de su casa, sin respeto a su padre, sin respeto a él, se llenó de cólera. Amén. Su celo hizo hacer lo que hizo, mi apreciado hermano. Y los reformadores, el celo que tuvieron por Dios, les hizo hacer lo que ellos hicieron durante la Edad Media. A Elías, a Juan el Bautista, a Jerónimo, que ahora lo vamos a ver, mi apreciado hermano. Vamos a leer la misma escena en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 12 y verso 13. Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Ahí está. El celo de Dios le consume. Mi casa, dice el verso 13, mi casa, no es tu casa, la casa de oración de los metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones. No es tu casa, Señor. Amén. Mi casa, casa de oración será llamada. Mi casa. Él es el dueño. Mi casa. Los judíos lo han construido.
han gastado su dinero. Pero Jesucristo dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis convertido y os hecho en cueva de ladrones. Eso es lo que está sucediendo con las iglesias hoy día. Cueva de ladrones. Por eso Jesús manda a sus siervos para que hablen con severidad. Y esto es parte del amor de Dios, Señor, porque es exhortación, es amonestación, para que de alguna manera puedan arrepentirse y darse cuenta de sus errores. Pero escrito está de que no se van a arrepentir. Por decir la verdad y por decir esta verdad, mi apreciado hermano, por decir esta verdad, esta sola verdad, Señor, los judíos querían matarlo. Y lo vamos a lecturar. Ver capítulo en Lucas, capítulo 19, 45, 46, 47. Lo damos lectura, gloria al Señor. Es la misma escena. Amén. Gloria a Dios. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Ahí está. Porque había hablado con severidad, porque les había puesto en su sitio, porque estaban en apostasía ese pueblo. Israel no adoraba a Dios, adoraba a Baal. Sin embargo tenían la ley, sin embargo cantaban, sin embargo oraban, sin embargo ayunaban, pero no eran de Dios. Estaban en apostasía, mi apreciado hermano. Y miren lo que dice el 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los dirigentes, los líderes, Señor, y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo. ¿Saben por qué lo procuraban matar? Porque decía la verdad. Porque decía la verdad con toda autoridad. La prédica del Señor se distinguía de la prédica de los judíos. La Biblia dice que él y la gente se admiraba con su prédica, porque su prédica era con autoridad. No era como la de los judíos, era con autoridad. No era como la de los fariseos y los saduceos y todas las iglesias judeas de Israel, sino con autoridad, mi apreciado hermano. Ahí lo tienes. ¿Qué cosa querían? Matarlo. ¿Por qué? Por haber dicho la verdad. Todo falso, escúchame, mi apreciado hermano, de todas las iglesias israelitas también, todo falso, como lo son ustedes, van a intentar acallar a la voz de la reforma, Señor, con acusaciones falsas, como lo hicieron ellos. Si en su mente se les viene la idea de acusarlos, Señor, debes de saber que son falsos. ¿Por qué hacen eso? Porque son falsos. ¿Por qué hace el diablo eso? Para que no salga a la luz la verdad y se desenmascare a Satanás, cómo engañó a los pastores, cómo engañó a Ezequiel Atascusi, cómo engañó a Jonás Atascusi, para que ellos se creen el rey. Así le engañó el ángel. En sus sueños, en sus revelaciones, le engañó y él creó. Y lo tomó en serio el asunto, Señor. Así que, si dicen ustedes que tienen la verdad, si dicen ustedes que tienen el Espíritu Santo, defiéndanse con la Biblia. Defiéndanse con la Biblia. No agarren un teléfono. Señor, policía, por favor. Serenazgo, por favor. Defiéndete con la Biblia. Se está cumpliendo esto con los falsos. Mi apreciado hermano evangélico, metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová. Y han tenido sus reuniones los pastores para ver sobre el caso de la reforma. ¿Qué hacer con la reforma?
Pero por ahí, si su mente se les descabellada, se les ocurre hacer algo, pedir apoyo del poder civil, de pedir apoyo de la policía, el serenazgo o cualquier autoridad judicial, mi apreciado hermano, va a ser la demostración definitiva de que son falsos. Jesús, el verdadero, jamás se fue a quejarse ante Pilatos o ante Herodes, como lo hicieron los líderes religiosos. Jesús jamás se fue, ni los apóstoles se fueron a quejarse ante las autoridades humanas romanas, nunca. La voz de la Reforma tampoco lo hará, porque eso no es bíblico, eso no es de Dios. Los que hacen eso son los falsos, como lo hizo la Iglesia Católica Romana, pidiendo apoyo a Francia, a Inglaterra, a España, a Alemania, a los reyes, para irse contra los siervos de Dios de esos países, mis amados hermanos, en la época de la gran Reforma protestante. Ahí lo tenemos, aquí está, bien claro, mi apreciado hermano. Este mismo Jesús, el Hijo de Dios, que dijo, el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano es homicida, se enfrentó a los judíos y les dijo, los desenmascaró verdaderamente a quién adoraban estos israelitas judíos, y les dijo en el libro de Juan capítulo 8 verso 43 al verso 44, les dijo lo siguiente, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Ahí lo tienes, verso 43. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje, oh judío? Caifás, Anás, líderes religiosos, pueblo en general, judío, israelita, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra, mi prédica? Y los desenmascara en el verso 44. Y les dice, ¿por qué no pueden hacer eso? ¿Por qué? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Bien claro, mi apreciado hermano. Eso es la palabra de severidad con que Dios agarró Jesucristo y dijo, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los desenmascaró, así como lo estamos desenmascarando a los israelitas. No son de Dios, son del diablo. Son del diablo. Cumplimiento de Mateo 24, mi apreciado hermano. Predicadores israelitas, expliquen Mateo 24 al pueblo. Si no son ellos, entonces ¿quiénes son? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, ustedes son hijos del diablo, les quiso decir. Ustedes no son de Dios. Por eso ustedes no quieren escuchar mi palabra. Por eso ustedes no quieren escuchar mi doctrina. Hay un espíritu maligno dentro de ustedes. Es ese espíritu maligno, diabólico y satánico, que no quiere escuchar mi palabra y se tapan los oídos. Eso es lo que Dios lo mencionó, los desenmascaró. Fuerte, palabra fuerte, ¿verdad? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida. ¿Cuál era el deseo de vuestro padre? Lo que está diciendo, él es homicida. O sea, lo que querían los judíos era matarle a Jesús, porque su padre de ellos era el diablo. Y el diablo es homicida desde el principio. Y si ustedes están con el diablo, lo que van a pensar es eso mismo, con el verdadero pueblo de Dios, con aquel que viene con un mensaje de amonestación y de reprensión y de exhortación. Nunca jamás, por siglos, Señor, ha llegado un mensaje de esta naturaleza como la voz de la Reforma lo está haciendo. Porque ha llegado el tiempo, Señor,
y han llegado los que tienen que hacer esta obra. Y dicen, y él ha sido homicida desde el principio, por eso quieren matarme. Y no ha permanecido en la verdad. Y ustedes no han permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y habla, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vuestro padre es el diablo. Israelitas evangélicos. Lo único que les queda es salir de la iglesia, porque no van a cambiar. La verdad no está ahí. La mentira la han hecho pasar como verdad, y lo que no es cierto lo han hecho pasar como cierto. Escucha la voz de la Reforma, mi apreciado hermano, todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. Te invito para el día sábado a la iglesia, a partir de las 9 de la mañana. Yo voy a estar ahí, te atenderé yo mismo. Vengan, israelitas, evangélicos, Señor, de cualquier denominación, aprendan, conozcan la verdad. Acá nos falta tiempo, mi apreciado hermano, a pesar de que tenemos 2 horas y no tenemos ningún tipo de comerciales. Mis amados hermanos, el tiempo nos ha ganado. Jehová Dios lo bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre usted para que usted se dé cuenta. Y haga y ponga en usted paz. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana con este tema, porque sigue todavía. Podemos hablar palabras fuertes. Vamos a ver, ya nos hemos agarrado 2 textos bíblicos. Seguimos hablando. El día de mañana vamos a continuar. Avisa a tu pastor, invita a tu pastor, invita a tus hermanos, a tus vecinos. Señor, algo han de aprender. Ustedes son inteligentes para que puedan darse cuenta. Señor, algo tienen que aprender. Gloria al Señor. Nos vamos entonces, que el Señor los bendiga y hasta el día de mañana. Gloria al Señor.